de una historia que él me hace de que, yo le digo y él coincide, y él me dice y yo coincido, con que el reclutamiento de la policía es vital y es uno de los puntos neurálgicos y fallidos. Y entonces él me dijo fuera del aire, eso no es nada porque no sabe que hay puntos donde hay becas. Y yo dije que bien, que beca para que la gente se supere. Y me dice, no, explícale. Bueno, lo que pasa es que se sabe en la calle que hay puntos que auspician ya jóvenes que han estado trabajando dócilmente desde las posiciones más pequeñas y han mostrado su fidelidad y que tienen el potencial de ser dentro de esa jerarquía de confianza de un punto grande. No estamos hablando de cualquier puntito por ahí, sino y que son becados, ¿no? Se les paga para que entren a la Academia de la Policía. En la Academia de la Policía pues usualmente se gradúan con honores porque ya tienen una experiencia cuasi militar en el gatillerismo, entonces muchos motoras, vehículos, cuido, vigilancia, inteligencia. Usualmente son jóvenes increíblemente capacitados, tremendamente brillantes, jóvenes que tienen una cosa en común. La escuela les desertó, no fueron desertores escolares, sino que la escuela desertó, y al desertar se dieron cuenta por su inteligencia, su capacidad, que la escuela no iba a cumplir, no le iba a hacer ningún tipo de facilitadora para lograr lo que la sociedad le plantea como éxito, que es tener. Así que cuando el planteamiento de éxito en Puerto Rico ha bajado a hacer eso, nada más tener, pues nosotros estamos fomentando un caldo fértil para que se dé esta idea de la riqueza inmediata, ¿verdad? Y de enseguida escalar rápidamente las posibilidades. Nosotros hicimos un estudio hace un año, entrando en el área de la violencia. Hace muchos años teníamos un programa investigativo que se llamaba Mano a Mano, que era con jóvenes. No sé si algunas personas lo recuerdan. Hicimos una investigación, un censo en 400 jóvenes, no eran 3 y 4, sino un estudio interesante, entre los cuales 60 estaban ya encarcelados. No se le dice encarcelados, ¿verdad? Pero estaban en un hogar de retención. Y a todos tenían algo en común: o estaban fuera de la escuela, o estaban a punto de estar fuera de la escuela, o obviamente ya habían transgredido la ley. Y a ellos se les preguntó, una de las preguntas interesantes fue su expectativa de vida. ¿Cuánto un joven espera vivir? Y en ese estudio de nosotros, más del 75%, hablaba de que no esperaba pasar de los 25 años. Que 25 años era una pérdida. O sea, que llegar a esa vejez, tomando como referencia el año 25, era innecesario, porque ya ellos estaban absolutamente seguros de que todo lo que iban a poder lograr, lo iban a lograr y disfrutar en ese corto periodo de tiempo. Yo recuerdo cuando tú estuviste la vez anterior aquí, que María Judith perdona, que estaba de productora en ese momento, me trajo una grabación con unos niños de punto, con unos jóvenes de punto. ¿Recuerdas y eso? Entonces, impresionante. Impresionante. Ella logró grabarle, y entonces cuando ella le pregunta, ¿y tú te ves morir? Y dice, yo siempre ando con la muerte. Sí. Es mi compañera. Ese trabajo de María Judith debe de considerarse cada vez que se hable aquí de desarrollar un tratado sobre cómo abordar el fenómeno de la violencia como fenómeno social. Es una pena que no se tome en cuenta gente tan seria como María Judith, que han hecho trabajos de años. Ese fue un trabajo que tomó años hacer. Sí. Eso es lo que podría ser en ciencia llamarse un estudio longitudinal, que empieza y ella tenía un trabajo que por poco lo llegamos a traer aquí, que es que tenía unos gatilleros dispuestos a grabar, pero entonces la logística de hacerle la grabación a los gatilleros era la más enrevesada que te puedes imaginarse. Ella podía entrar, no podían entrar los camarógrafos, tenían que entrar a un sitio, de allí tendrían que llevar a otro y a otro, o sea, era toda una serie de precauciones. Pero fíjate lo sofisticado que es ese mundo. Qué bueno que tú lo mencionas para que podamos establecer un elemento de comparación paralela, ¿no? O sea, si nosotros hablamos de que la policía puede combatir el fenómeno de la violencia en Puerto Rico, entonces tenemos que establecer
cuáles son cuáles son los elementos que se describen dentro de esa estructura que pretende ser capaz de enfrentar otra estructura que es mucho más sofisticada. Mucho más. Y a todo esto no estaba hablando con ningún gatillero. Con quien estaba hablando era con una persona que era el segundo o tercer intermediario para allá. Y entonces lo que tardaba en pasar todos esos filtros hasta que venía la contestación. Yo creo que realmente es bien importante que veamos, que entendamos. Yo no tampoco pretendo que la gente acepte lo que yo digo, pero el cambio de un superintendente no va a quitarnos de encima este clima de incertidumbre y de violencia que se da en Puerto Rico y que no es tampoco muy distante de lo que se da en Guatemala y de lo que se da en otros países, y que precisamente hemos sido, como tú decías ahorita, maldecidos precisamente porque hemos estado interpretando en forma insular, ¿no? el fenómeno, y no lo hemos estado viendo del tamaño que es. Hay que tener una rigurosidad científica para trabajar el problema de la violencia porque es muy complejo. Y hay que tener también la disciplina política para darse cuenta que esto no debe ser un lema de campaña. La violencia debe de ser un desafío social, el motivo de una convocatoria nacional. Debe ser algo que debe de detenernos del diario vivir para que nos sintamos invitados permanentemente a ver en dónde está nuestro grado de participación, porque esto no es un asunto de policía. Yo creo que la policía lo exacerba. En la forma en que está configurada la policía en este momento, lo exacerba. Yo te decía fuera de micrófono que el modelo que se utiliza en Puerto Rico es un modelo viejo, es el modelo totalitario y se llama control de violencia. Y está escrito, se describe en muchísimos países como parte de una academia de militares, ¿no? Y el modelo de control de violencia nunca ha tenido éxito, jamás ha tenido éxito, jamás. Al revés, el modelo de control de violencia siempre ha logrado que se promueva una industria armamentista y militar alrededor de la inseguridad del pueblo, porque fíjate la proliferación de compañías de seguridad privada que hay en Puerto Rico. Eso es un guiso de grandes proporciones. O sea, aquí hay seguridad privada para todo, con un grado de sofisticación en su entrenamiento, en la infraestructura que tienen, inclusive vehicular y de comunicaciones. Tan es así que cuando ocurrió, no sé si recuerdas que cuando ocurrió la recuperación de Islas Vírgenes del huracán, a quien llaman de policía de Islas Vírgenes es a los reyes de aquí. O sea, que utilizan una compañía privada para establecerla como la policía oficial de la isla vecina. Sí, que está muy bien equipado, pero equipado. Es que es típico de ese control de violencia que únicamente sirve para fortalecer las finanzas de quienes son los dueños de esas compañías de seguridad. Esa histeria que se forma por una configuración interesante, que no es nada más los números de criminalidad, que ciertamente son impresionantes, pero también del manejo mediático del asunto. ¿Hasta dónde realmente, y esto es una pregunta retórica, ¿verdad?, pero hasta dónde a nivel mediático estamos dispuestos a ser colaboradores con un ambiente de paz? ¿Hasta dónde? O sea, ¿hasta dónde nuestros periódicos en la primera plana pueden ser un catálogo de trivialidades y no una convocatoria permanente a que podamos entonces ser participativos en la delineación de estrategias mucho más amplias que las que se generan dentro del cuerpo policiaco? Si sabemos que en la Academia de la Policía, porque está altamente probado, ¿verdad? No solamente he escuchado a ti, Benny, pero he escuchado a el presidente del Sagrado Corazón, que fue parte de la comisión. He escuchado a otras personas que estuvieron envueltas en el análisis de la parte curricular en sí, y que me dicen que era un chiste. Es un chiste, o sea, ni siquiera hay palabras para describirlo. Y entonces, ¿cómo podemos pretender que de la noche a la mañana, mágicamente, surja de ahí la capacidad para poder elaborar un plan que atienda a un fenómeno tan complejo, como yo dije en mi escrito, que nace en el pupitre vacío, que nace en el corazón herido, que nace en el libro que nunca se leyó,
que nace en el abrazo que nunca se dio, que nace en el amor que nunca se expresó. O sea, hay cantidad de cosas que tienen que ver con nuestra ciudadanía, con el concepto de ciudadanía, que es un concepto mucho más profundo que el de ser ciudadano pelado, ¿no? Ciudadanía es un concepto de colaboración. Y yo creo que a eso no llega la academia. No estoy diciendo que los policías no lleguen, yo estoy diciendo que ridículamente la academia es un insulto a la inteligencia del propio policía. Sí, así que tenemos que ir a la pausa, volvemos enseguida con el doctor Vargas Vidal.